En esta cápsula queremos estudiar la cota de la unión, que es un mecanismo, una herramienta para determinar una cota superior para probabilidades de error de símbolo de modulaciones para las cuales no se puede encontrar una solución exacta. Cota, entonces, de la unión, y en inglés union bound. La cota de la unión comienza en esta expresión que habíamos visto acá en una cápsula anterior, y por eso es que voy a tomar esta expresión, copiarla y pegarla en la lámina actual. Entonces habíamos visto que la probabilidad de error de símbolo se puede expresar de esa forma. Y vamos aquí a definir un par de cosas. Vamos a definir que esto acá es un evento tipo 1 y que tiene un parámetro K y un parámetro I. Y vamos a definir que esto acá es una probabilidad de error de símbolo dado I, puesto que este es el desarrollo simplemente de las regiones de decisión, que lo vimos en el desarrollo anterior. Y sobre esto entonces definimos dos eventos. Este evento tipo 1 de K, I, que es el evento que el vector recibido esté en la región de decisión K, dado que se transmitió el símbolo I. Y vamos a definir un segundo tipo de evento, que tiene la notación E sub 2, también de K, I, que es el evento que la distancia entre el vector recibido y el símbolo késimo que corresponde a la región késima, esa distancia es menor que la distancia entre el símbolo recibido y el símbolo transmitido, dado que se transmitió ese I. Y para visualizar esto gráficamente, preparé esta lámina donde tenemos a la izquierda, arriba, la representación del evento tipo 1. Se transmite el vector SI, la región RI en la cual debería caer esa transmisión para que no ocurra un error está achurada en rosado, pero el símbolo, el vector recibido cayó en la región késima. Vuelvo atrás, el vector recibido está en la región késima pese a que se transmitió SI. Eso se muestra, digamos, con achurando la región késima, que es el lugar donde cayó el símbolo recibido. Entonces el evento tipo 1 es una transición, si lo quieren así, de la transmisión SI a un vector recibido en la región késima. El evento tipo 2, cuando se transmite SI, es un evento que dice que el vector recibido queda más cerca del vector késimo.
el vector recibido queda más cerca del vector késimo que del vector iésimo, pese a que se transmitió i. Es decir, entre el símbolo sk y el símbolo si hay una mediatriz, una frontera de decisión entre si y sk, y el vector recibido quedó, en este caso, a la izquierda de esa mediatriz. Entonces, es evidente ahora gráficamente de que el área del evento tipo 2 es todo un semiplano, mientras que el área del evento tipo 1 es un área típicamente menor. Podría ser un semiplano abierto así aquí hacia la izquierda, pero típicamente puede ser también un área finita. Entonces, ¿cómo podemos hacer funcionar estos dos eventos para establecer una cota? Entonces, lo primero es reconocer que evidentemente la probabilidad de que ocurra un evento tipo 2 de k, i es mayor o igual que la probabilidad de que ocurra un evento tipo 1 de k, i. Y esto lo voy a ilustrar acá. La probabilidad de que el vector recibido esté en alguna parte de este semiplano involucra varias regiones de decisión, y esa probabilidad sin duda es mayor que la probabilidad de que esté exclusivamente en la región de decisión késima. Y por eso es que podemos decir que esta probabilidad de error de símbolo cuando se transmite i se puede expresar de la siguiente forma. Por ello, la probabilidad de error de símbolo cuando se transmitió el símbolo i es igual a la suma de k igual 0 excluyendo k igual a i hasta m-1 de la probabilidad del evento tipo 1 de k, i. Y aquí voy a enfatizar con los colores que estoy realmente reescribiendo esta probabilidad. Y voy a también destacar con color esta otra probabilidad. Y por supuesto, por esta desigualdad aquí arriba, podemos reescribir que la probabilidad de error de símbolo dado i es menor o igual que la suma de k igual a 0 excluyendo k igual a i de la probabilidad del evento tipo 2 de k, i. Y en base a esta noción, en base a este criterio particular, en el texto de Heiking se utiliza la propiedad o la desigualdad, más bien, anterior para desarrollar una cota superior llamada la cota de la unión, y mostrar que la probabilidad de este evento 2 de k, i es igual a 1 medio ERF
complemento de la distancia entre el vector de señal SI y el vector de señal SK, dividido por 2 veces la raíz de n0. Y con ello se encuentra que la probabilidad de error de símbolo siempre puede ser acotada por 1 partido por 2 veces el número m-ario de la suma de i igual a 0 hasta m menos 1, la suma de k igual a 0, k excluyendo i, hasta m menos 1, de ERF complemento de la distancia entre SI y SK dividido por 2 veces la raíz de n0. Y esto es lo que lleva el nombre de la cota de la unión. Y es una herramienta muy práctica para encontrar la probabilidad de error de símbolo en casos en los que no hay una solución cerrada. Cota de la unión. Paréntesis, union bound. Ahora, hay un caso particular que vale la pena mencionar. Caso particular. Que es el siguiente. Si la posición relativa entre cualquier vector SI y todos los demás SK con K distinto de I es idéntica para todo I, y aquí tal vez ejemplificar que estamos hablando de casos como QPSK, es decir, si uno separa en cualquier punto de señal de los 4 de QPSK y observa los demás, siempre los va a encontrar, a observar en posiciones relativas idénticas. Lo mismo también pasa con 8PSK, pero no ocurre con, por ejemplo, 16QAM. 16QAM, algunos puntos son interiores, algunos puntos son esquinas, algunos puntos son borde, y ahí hay distintas formas relativas de observar a los demás puntos de señal desde cada uno. En tal caso, entonces, las probabilidades PS dado I son todas iguales. Y por lo tanto, la expresión anterior se puede reducir a una probabilidad de error de símbolo acotada por 1 partido por 2 de una suma única en K, exceptuando K igual a I, de ERF complemento de la distancia entre SI y SK
partido por 2 veces la raíz de n0, y esto es válido para todo i. Y esta expresión también la vamos a encuadrar en un marco porque también es una expresión sumamente útil, ya que aplica en numerosos casos de simetría. Y finalmente, notar que la igualdad, igualdad en la cota se obtiene con BPSK y BFSK. Así como la dependencia de la probabilidad de error de símbolo de la distancia SI menos SK. Y con eso tenemos esta herramienta llamada la cota de la unión, que nos permite acotar las probabilidades de error aplicando una fórmula que simplemente utiliza las ubicaciones de los puntos de señal en el espacio de señales y una evaluación de ERF complemento para producir justamente una aproximación de la probabilidad de error de símbolo. La conversión de esto a una probabilidad de error de bit, desde luego que es a través de la regla conocida, dividir por el logaritmo en base 2 de m, y la energía media por bit aparece aquí dentro en el momento en que uno reemplaza los vectores de señal por sus expresiones conocidas, y aquí tal vez el ejemplo que podemos usar es el ejemplo de BPSK y de BFSK. Aquí lo tenemos, cuando uno FSK binario lo expresa en términos de vectores de señal, aparece la energía media por bit en los vectores, y eso en el cálculo de la distancia en la cota de unión finalmente va a aparecer dentro del argumento del ERF complemento. Aquí está como un EBIT partido por N0.